Para ser alfarero, normalmente ser de un pueblo alfarero, normalmente tener una familia de alfareros, también tener tiempo. Tiempo es un producto escaso en nuestra cultura porque lo han convertido en tiempo oro y entonces la alfarería necesita mucho tiempo improductivo desde el punto de vista de la economía. Entonces necesita tiempo, el tiempo para aprender. Este trabajo sería de un tiempo cuando había tiempo para gastar el tiempo. Entonces todos esos elementos se necesitan. Luego se necesita alguien que te someta a una cierta disciplina de aprendizaje y también necesitas unas herramientas. Las herramientas son muy básicas, ¿no? Una herramienta pues sería un trozo de caña de una riera de por aquí o un río pequeño que se llama rambla o riera. Se necesita una madera o un punzón, un cortador que antes era de una tripa de un animal. Se necesitan muy pocas cosas. Me llamo Emili Bosch y Borra, soy alfarero. Soy alfarero porque tengo una familia de alfareros y también resulta que soy alfarero porque en el pueblo alfarero hay mucha arcilla y de una cierta calidad y la alfarería forma parte de mi vida. Y como aquellas metáforas de que Dios fue el primer alfarero y el hombre y el barro, etcétera, etcétera, pues todavía me emocionan y forman parte de mi vida ideológica y de mi vida creativa. Todo eso lo tengo en cuenta a la hora de hacer cosas. No vamos a necesitar muchas cosas materiales. Es decir, nuestra manera de alimentarnos es vegetariana y podíamos llegar al extremo de comer pan y aceite con tomate y ajo, ¿no? Para poder continuar haciendo estas cosas tan, tan agradosas, que pues además, aparte de las cosas inmateriales, también forman parte de la vida las cosas materiales. Hemos podido durante bastantes años comer 2, 3 veces al día de nuestro trabajo, lo cual también forma parte intrínseca de este tipo de oficios, porque por mucho romanticismo que le pongas a las cosas, si luego no puedes vivir de tu trabajo, pues tienes que dedicarte a otra cosa. Entonces, la economía no es un gran problema para nosotros. A veces se vende algún botijo, pues lo vendemos. No se vende, pues sobrevivimos con poco, ¿no? Entonces no se trata tanto de lo que ganas, sino de lo que gastas. Y ahora estamos en otra civilización, en otra cultura, donde los alfareros sobrevivir es heroico y hasta milagroso. La prueba de eso es que en España han cerrado prácticamente el 70, el 80, quizá el 90% de todos los talleres, de todos los alfares, de todos los pueblos alfareros. Y en culturas más industriales como las centroeuropeas, pues en esas civilizaciones industriales se ha perdido hace más de 100 años ya la cultura de la alfarería, porque ya no necesitan los objetos de alfarero, los necesitaban antes de manufacturar con plástico, con acero, con tal, con metales, cosas, pero ahora ya no lo necesitan y aunque lo tengan en alta valoración o connotación arqueológica o antropológica, pues no lo usan. Pero es cierto que cuando vienen por aquí, por España, y ven un alfar así con formas arcaizantes, pues les resulta también muy curioso verlo y se sorprenden de que estemos aquí todavía, ¿no? Porque esto, por la lógica de la economía y de la sociología y tal, tendría que haberse perdido hace ya años. Los alfareros han formado parte de
de unas sociedades en las que era imprescindible la artesanía, por ejemplo. Cuando se repoblaba un pueblo había que tener en cuenta que los repobladores fueran algunos alfareros, algunos labradores, algunos otros panaderos, otros carpinteros o herreros, etcétera, etcétera. Entonces, en esa cultura no industrial, preindustrial, era fundamental. Eso está escrito en cada rincón de aquella civilización, de aquella cultura medieval. Una civilización que yo no la añoro, porque la Edad Media no es mi civilización, pero desde el punto de vista de la creatividad ha sido muy fructífera aquí, en mi tierra. ¿Por qué? Porque habíamos de imaginar formas para la vida, habíamos de imaginar formas para el aceite, para el vino, para amasar el pan, para transportar el agua, para conservar los alimentos, para cocinarlos, y un etcétera que sería infinito. Yo recuerdo la casa de mi abuela, por ejemplo, que allí había de todo. Cuando fui a rescatar las cosas, porque mis abuelos ya habían muerto, pues había de todo. Y redescubrí cosas que son entrañables. Por ejemplo, la abuela tenía 14 o 15 vasijas para poner hierbas medicinales con las que curaba sus enfermedades. Tenía labrillos de varios tamaños para amasar, bien pan, bien una cosa que aquí se llama toña, etcétera. Y todo eso todavía me emociona porque son formas que ha imaginado un alfarero de mi pueblo, incluso mi abuelo. Yo tengo muchas cosas hechas por mi abuelo, por mi padre, que cada vez que paso por una estantería que tengo en casa llena de esas cosas, siento una enorme emoción, porque tenían creatividad en función sencilla de la utilidad. Porque hay que hacer un cántaro un poco a la medida de la mujer, y que sea un cántaro que no sea un cántaro parecido al que hacen para Orihuela o para Alicante o para Alcoy. Tiene que ser un cántaro original, que bueno, este cántaro es el cántaro de Noelda o el cántaro de tal, y allí se reconocen las mujeres con ese cántaro. Muchas veces, al margen del trabajo, dicen que un gran consejero de la estética es la almohada, ¿no? En tiempos de descanso, de relajación así un poco más profunda, pues a lo mejor imaginas lo que harás al día siguiente o que planteas hacer en un momento de tu trabajo. Y entonces pues intenta realizarlo, ¿no? Pero cuando lo estoy haciendo estoy concentrado haciendo lo que tengo que hacer. Pero imito un poco el paradigma de mi padre y mi abuelo, que fueron alfareros toda la vida, murieron con las botas puestas. Y a mí me gusta este oficio lo suficiente como para plantearme ese asunto hasta que Dios quiera, porque no solamente disfruto haciéndolo y creando unas cuantas cosas que las hago, sino también enseñándolo a la gente que viene, ¿no? Porque los posmodernos andan bastante desnortados en cuanto a la cultura un poco tradicional, ¿no? Ahora, aunque te hagan reportajes en la televisión, en la práctica el hombre moderno es un hombre para consumir y un hombre para vivir al día, etc. Y estas cosas son de un tiempo amable, de un tiempo tranquilo, suave, y de una gran capacidad para crear. Los alfareros imitamos aquel axioma de Platón que decía que las están en la mente o en el cerebro o en el alma, llámale como quieras, y pasan a través de los brazos y de las manos a la materia, y entonces la materia se transforma por esa idea generada en la mente.